tardes o buenas noches. Agradecidos por la presencia, por la compañía hoy para esta doble presentación que tenemos. Primero el libro de María Lanese, El pulso en la piedra, y luego uno que me atribuyo, que va a ser presentado por Javier Magistris. Supongo que denostado por Javier Magistris. Así que bueno, contentos con esta doble presentación de abril, y nos restan todavía dos más. Vamos con los parroquiales, los agradecimientos puntuales al Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, y a su Departamento de Literatura y Sociedad, que coordina Susana Chela, que en este mismo momento está detrás de la pared presentando otro libro acerca de un escritor britano ampliamente difundido en estas pampas llamado Borges. Así que siempre en nuestros corazones Susana, le agradecemos a ella que coordina el Departamento de Literatura y Sociedad, como digo, y dentro del departamento tenemos este espacio llamado Hablar de Literatura, que propicia hace más de 10 años ya estos encuentros, esta posibilidad federal para hablar en este caso de poesía argentina contemporánea. Y en el caso en particular del libro de María, que ha sido muy grato también su lectura cuando empezamos a hablar acerca de una probable publicación, que a medida que han pasado los meses también el libro, como ocurre con algunos libros, ha ido ganando, al menos en mi consideración, diferentes vinculaciones con los sucesos más recientes de la vida nacional. Por ejemplo, con algunas cuestiones que tienen que ver con los elementos de la naturaleza, que el libro va también encaminado o andamiado o pensado en su origen a partir de algunos de los elementos, que después María, ahora vamos a hablar sobre eso, fue también pergeñando o acomodando también de acuerdo a la necesidad escritural que ella tenía o que necesitó, o que creyó conveniente para la construcción de este libro. El pulso en la piedra es un libro que trabaja de manera económica el lenguaje y de manera certera el lenguaje. Son dos características que no se estilan. Generalmente estamos acostumbrados a leer, o al menos en mi caso, de las cosas que vienen llegando a la editorial, una especie de minimalismo forzado, minimalismo a la fuerza, un minimalismo en donde uno advierte que no hay nada detrás, no es una opción, no es que deciden escribir bajo esos parámetros, es que no hay otra cosa. Así que este libro para el desocupado lector es uno se puede congratular en la lectura de estos poemas, y abordan estos temas que son centrales a cualquier persona, digamos, ¿no? Estamos rodeados por esos elementos, estamos rodeados también por la ausencia de esos elementos, por las variaciones de esos elementos, y también creo yo ahora por la amenaza de la falta de esos elementos, o de algunos de esos elementos. Es un libro en ese sentido que dialoga con la época. Por ahí, esto lo digo bastante en relación a los libros que presentamos en Barnacle, porque en todo caso es porque es la lectura del editor, y en eso sí yo asumo que tengo también algunos vectores que se repiten y que encuentro en algunos autores, o que decido los que vamos a publicarlo por sello, que yo digo, bueno, me hubiera gustado escribir este libro. Básicamente funciona bajo esos parámetros. No estoy ejercitado en el buenismo intelectual, carezco de esas herramientas, entonces no puedo hacer citaciones así, no sé, de referencias de los galos o de los ingleses para decir si el autor se golpeó el dedo con la puerta, eso tiene suficiente fuerza metafísica en un verso, pero sí me doy cuenta cuando algo logra conmover o no, y es el caso del libro de María. Para no desmentir nada de esto, le voy a pedir que lea dos poemas. Bueno, un aplauso para María. ¿Te gustaría alguno en especial? No, pero sí. A ver. En la parte del agua, podemos empezar. Sí, ¿no? El agua. Braman las olas. Mandíbulas atentas al llamado incesante de una lengua arcaica, perdida en los meandros de la escalada ensordecedora de las máquinas.
sonidos y sentidos que insisten en encontrar algún destino, siguiendo los cauces de los ríos, obligados a resistir los embates brutales de las contracorrientes, expuestos a caer en la cascada inevitable del olvido. Pero está la paciencia imperturbable de los lagos, ese darse a la espera de la fermentación de las metáforas que aguardan en el fondo su tiempo de emerger. Están también las vertientes, esas bocas siempre abiertas al misterio del origen. El agua, el fuego. Así como de la madera se desprendió con un crujido la primera llama, irrumpe ahora, despedido por los astros, el fuego celestial. Trae consigo los presagios de cometas preñados por misiles. Son partos siderales que secan los ríos y atormentan los mares. Con la furia incandescente de los remolinos, componen el cuadro sonoro de una tempestad de la que ya no sabemos o no queremos leer su partitura. Bueno, gracias, María. ¿Cómo empezó el pulso en la piedra? ¿Cómo lograste llegar al pulso en la piedra? Bueno, es una larga historia porque se escucha bien, ¿no? Sí. Es una historia larga porque larga y particular, digamos. Mis libros se van componiendo ellos, me van dictando a mí su composición y yo trato de tener paciencia. Entonces, esto empezó en la época de la pandemia, cuando arrancó ese drama que nos atraviesa todavía. Yo estaba muy imposibilitada de escribir, de sentarme, de pensar, de que viniera alguna idea. Entonces dije, voy a forzarme a hacer algo. Entonces dije, a ver, voy a intentar escribir con métrica. ¿Y qué métrica elijo? Voy a elegir la métrica de los haikus. No con la intención de escribir un haiku que es para un occidental imposible. Pero digo, bueno, voy a ponerme esa dificultad. Entonces así, en una libreta, empecé a escribir lo que después de unos años fue la segunda sección de este libro. Entonces yo iba escribiendo lo que después fueron estrofas, cada composición hecha con la métrica del haiku se convirtió en una estrofa de un poema. Y tenía todo eso guardado ahí, y la persona a la que le dediqué el libro, que yo considero mi maestro, que es un filósofo y psicoanalista argentino que se llama Juan Bautista Risbo, yo me formé con él en muchas disciplinas. Había publicado un libro maravilloso que se llama Empédocles. Empédocles fue el de los 4 elementos. Yo dije, qué buena idea tomar los 4 elementos. Y ahí aparece el fuego, el agua, el aire. Pero después dije, bueno, ¿y la tierra qué? ¿Qué es la tierra? Dije, bueno, en realidad la tierra, el mundo, somos nosotros, lo que hicimos de la tierra. Así que después del fuego, el agua, el aire, vino otro poema que es Nosotros. Y después aparece la imagen de la piedra, muda y eterna. Entonces toda la primera sección se compuso de esos poemas. Eso
combinó con aquellos versos que habían, aquellas estrofas que habían compuesto varios poemas, y luego continuó en lo que continúa, digamos, y quedó, yo pensé que el libro estaba terminado con un poema que se llama La Poesía, y estuvo ahí un tiempo, bastante tiempo, como 1 año y medio guardado, y volvía, yo volvía y volvía, y sentía que no estaba terminado ahí. Hasta que después de 1 año y medio de todo este proceso que duró 4 años, aparece el último poema, que curiosamente, como decía Cortázar, lo escribí en una sentada. ¿Se acuerdan de esa idea tan bella de Cortázar, que cuando lo entrevistaban decía, ¿y cómo hace usted para escribir un poema? Y hay algunos que salen de una sentada, decía Cortázar. Y bueno, y ese es el último poema, que se llama Seguir. Bueno, eso es más o menos lo que yo puedo decir del libro. Después, qué sé yo, hay que leerlo. Sí, porque a mí por lo menos me sucede que yo escribo en un determinado estado, reviso, termino el libro, todo eso está bárbaro, y en ese estado soy yo, pero no soy yo la de todos los días, ¿no? Y después vuelvo, y cuando vuelvo al tiempo, a veces, por suerte, me pasa que digo, yo escribí que está bueno, ¿no? Está buenísimo. No porque uno se crea gran cosa, sino porque se sorprende, o a mí por lo menos me gusta sorprenderme de eso que ocurrió mientras yo estaba escribiendo. Así que es no mucho más lo que puedo decir, porque fue así. Y me falta decir algo interesante para mí. También hay un pensador que a mí me guía muchísimo y que yo cito muchas veces y lo uso como epígrafe muchas frases, que es Pascal Quignard. Y este libro está acompañado permanentemente por algunos epígrafes de un libro en particular de Pascal Quignard, que fue por el libro que yo lo conocí, que es un libro que tiene un título horrible, que nadie lo compraría porque no es atractivo, que se llama Retórica Especulativa. Y bueno, a mí ese pensador me ha hecho pensar, porque es un tipo muy particular, hay que entrar muchas veces. Así que bueno, más o menos eso es lo que... Todos los acápites del libro van estructurando también la voz que está en los poemas, que no se sabe a quién se dirige también. ¿Cómo trabajaste ese aspecto? ¿Cómo lograste, digamos, ensamblarlos? Porque cuando uno lo lee todo el libro hay como una corriente natural del lenguaje. En realidad sí, porque después que el libro estuvo terminado y después de un tiempo, cuando vuelvo yo al libro, me doy cuenta de que en realidad el libro es un largo poema, todo el libro. O sea, hay algo que liga cada uno de los poemas, la temática y el libro en sí, ¿no? El aparato ese que llamamos libro, la obra, está absolutamente relacionada. Los títulos, a mí misma me sorprendió ver que uno puede leer los títulos y hacer una secuencia. ¿No? Vamos a hacer ese ejercicio, a ver si es cierto, por lo menos para mí, pero bueno. Dice, es así el índice, vamos a ver el índice. Dice, el fuego, el agua, el aire, nosotros, la piedra, día tras día, el cielo, la tarde, la noche, la mañana,
consumar. La poesía, seguir. Pero eso me di cuenta yo después. No fue a propósito. Y los acápites también podemos hacer ese ejercicio de leerlos uno atrás del otro. Dice, acá me tengo que poner los lentes porque la letra es chiquita. Todo lo que voy a leer es Pascal Quignard. El tiempo gotea como sangre en el vacío de los astros. El blanco del arquero es el ojo que apunta. Leer es buscar con la vista, a través de los siglos, la única flecha disparada desde el fondo de los tiempos. Y finalmente, el de la sección. Todo desemboca en la noche. O sea, bueno, eso es más o menos. Esta segunda parte, que es un poco más tangible en algunos aspectos, sobre la reflexión también sobre el proceso de escritura y las variables también, o las frustraciones con eso también, o al menos eso es lo que me parecía, que estaban como entramados, digamos, en ese ejercicio casi de derrota constante que es escribir, sí. Esa disolución también del proceso. Sí, sobre todo después de los 3 días, de las 3 secciones del día, ¿no? Después del cielo, el cielo, la tarde, la noche, la mañana viene. ¿Puedo leer eso? ¿Cómo no? ¿Le parece? Escribir. Las primeras sílabas son un salto en el vacío. Escribimos. Es un modo posible de vivir en llamas, de andar al ritmo en que abreva en sordina la palabra justa. Esperar confiados es un acto de fe que nos aleja de la seducción de producir sin pausa. Consumir nos consume sin pausa. Solo el tiempo, sin pausa, se consuma. Consumar. Besar la piedra, penetrar su silencio, pulsar el fondo. Ardemos solo al modo de la chispa durante el salto. La luz engañosa de lo que no ilumina es imagen sin sustento. ¿O será quizás expresión artera, inútil, desvaída? Para nombrar lo tenebroso, conviene no desdeñar aquellas palabras que van menospreciando los usos y costumbres. Es preferible dejar que el aire las secuestre en la trama del plexo, que queden suspendidas en minúsculas gotas, que el sonido germine por fin en el acuerdo y las entregue al acaso con la voz más oportuna. No hay compasión, previsión, complacencia ni exceso en la belleza. La poesía, única invocación capaz de salvarnos de todos los infiernos. Extrañada de sí, aparece sin que yo pueda negarme. Es probable que trabaje allí donde mi yo, habitualmente envanecido, generalmente extasiado, con esa efigie fugaz que nos sostiene y nos aplana en los espejos, intente abolir, apartar, aplastar y opacar su lumbre con banales artificios.
allí donde oscuramente forte él habita, ella despega de cada huella, con delicadeza de orfebre, los restos de memoria que todavía palpitan, esos que mi corazón anhelante trata de descifrar mientras escribo. Y bueno, este poema es el último del libro. ¿Puedo cerrar con esto? ¿Podemos cerrar con No esto? vamos a leer todos los poemas porque esos son todos muy buenos, pero hay otros mejores en el libro también. Que ellos van a descubrirlo luego. Así es. Seguir. Con los brazos disponiéndose al encuentro, con los pies descalzos, sin recelo por algún destino incierto, con la mirada abierta a horizontes impensados. En el pedernal, el pulso seguirá encerrado por milenios, esperando el golpe, esperando el soplo que despierte la chispa del entendimiento. La claridad que el fuego nos concede es, según la intermitencia de la llama, más o menos engañosa. Con el primer despertar, algo queda prendido en el adentro. ¿Es acaso el pálpito remoto del primer parpadeo el comienzo del camino hacia la luz? Es preciso seguir a tientas las señales. La oscuridad agudiza los sentidos. Sin nocturnidad, las estrellas se ausentan. Seguir, como si aquello que debió permanecer en secreto, a resguardo de nuestra codicia, de nuestra lectura defectuosa, continuara escribiéndose sin pausa en cavernas remotas, esas donde la fuerza incontenible del agua que mueve al mundo se aquieta en los lagos, necesitada de silencio. Las palabras están en todas partes, aguardan a la espera desde el comienzo de los tiempos. El destino de los signos será quizás colgarse del aliento, dispuestos a entregarse a quien intente nombrar aquello que aún no tenga nombre y así dejarse oír. Mejor seguir, como si nada fuera a durar, como si el viento fuera el único testigo de la eterna corriente donde se mezclan y se abrazan desde siempre todas las lenguas del mundo. Pienso que una pequeña digresión, estamos condenados a recurrir a las palabras, a veces implican recurrir a los actos también, porque la palabra supondría la experiencia. En esa pequeña digresión todavía reside la diferencia del mundo. En este libro hay algo todavía que nos interpela, que podemos encontrar. Siempre viene cuando me ocurren libros que son como muy, que uno los leyó en un momento y a los pocos meses pasan a significar otras cosas. Pienso en un novelista argentino, Bernardo Córdoba. En su primera novela, Un horizonte de cemento, dice algo que recuerdo todavía de memoria, que es que el hombre no busca lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, busca una ventana para respirar y a veces la encuentra. Bueno, en este libro creo que hay muchas ventanas. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias.